Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que te conectas a esta nueva clase, a esta nueva lección de nuestro manual de Casas de Vida. Qué bueno que estás listo, lista para que podamos aprender juntos y yo te animo a que puedas poner toda tu disposición para que juntos podamos aprender y descubrir nuevas cosas que Dios tiene listas para nosotros en su palabra. Así que bienvenido a esta lección que lleva por nombre El principio de morir a la carne. Estamos en la lección número 31 de nuestro manual y quiero empezar con este versículo clave que es Colosenses 3:5, que dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta clase tiene el objetivo de ayudarnos y enseñarnos a que podamos alinear nuestra vida, nuestra manera de vivir con los principios de Dios, para que podamos morir y podamos desechar y cambiar todo aquello que viene del viejo hombre o del viejo yo. Así que te invito a que tomes nota, te invito a que puedas de alguna manera interactuar con esta lección, participando con notas, participando ahí donde estás, meditando en lo que vamos a ir hablando. Una realidad es que antes de que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, antes de que decidiéramos llevar una vida conforme a sus principios, la realidad es que tú y yo vivíamos de acuerdo a lo que la cultura, la sociedad, la familia nos había enseñado, lo que aprendimos de alguna manera empíricamente, viendo, escuchando, y muchas de esas cosas que aprendimos, muchas de esas actitudes, acciones que heredamos de alguna manera, pues muchas de ellas no estaban basadas en los principios de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Y esto nos llevó a muchos de nosotros, nos ha llevado a llevar una vida de desenfreno quizás, una vida donde el pecado está presente, donde aquellas cosas que ofenden a Dios, porque tenemos que recordar que pecado es igual a acciones que ofenden a Dios. Y puede que hayamos vivido alguna de estas cosas y nuestras reacciones eran tomadas sin considerar el consejo de Dios. Por lo que ahora estamos en una nueva vida. Al haber recibido a Cristo en nuestro corazón, somos nuevas criaturas, lo dice la Biblia. Y es por eso que tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que vivir conscientes de cuáles son aquellas cosas a las cuales tenemos que morir, a las cuales tenemos que darles la espalda, porque una vez que estamos en el camino de Dios, muchas cosas van a querer seguir estando presentes para molestarnos, para distraernos, para desenfocarnos o simplemente para volver a hacernos caer en alguna de esas cosas. Por eso necesitamos estar firmes en nuestra fe, firmes en la palabra de Dios, en los principios y poder tener una vida con propósito. Quiero iniciar con un término que es muy importante que sepamos y es: ¿qué significa morir a la carne? Quizás lo hemos escuchado, quizás hemos leído esta frase, hemos escuchado en predicaciones, en enseñanzas como ahora, tienes que morir a la carne. Pero ¿qué significa esto realmente? Bueno, morir a la carne es aquel proceso diario de renunciar a nuestros planes, a nuestros gustos, a nuestros intereses personales para que logremos que Cristo tome el primer y máximo lugar en nuestra vida y Él sea glorificado. Ya desde aquí podemos quizás pensar, híjole, pues qué feo que tenga yo que vivir muriendo a las cosas que me gustan, a las cosas que me interesan. Pero sabes, esto requiere una madurez especial y específica para entender eso. No se trata de que Dios quiere que renunciemos a todas nuestras cosas que nos gustan. ¿Sabes? Dios es tan bueno y Él es tan fiel que cuando en nuestro corazón está realmente el deseo de vivir conforme a su voluntad, hay muchas cosas que sobre la marcha, sobre el camino, podemos ver que cosas que nos interesaban, cosas que nos gustaban ya, se alinean a sus planes, se alinean a lo que Él quiere hacer. Por ejemplo, yo te quiero dar como un ejemplo personal el tema de la música. Para los que me conocen y me están viendo, para los que no, saben que la música es parte de mí, es parte de lo que hago aún en mi servicio, en mi vida. La música siempre ha formado parte esencial de mi vida y siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado la música desde que soy niño.
Dios me dio un talento para la música y desde ahí, desde que lo descubrí, dije, yo quiero hacer música. Y, y yo tuve que renunciar en su momento a hacer música para, por ejemplo, artistas, hacer música para otras personas que no tenían que ver con Dios o con el cristianismo, que se me presentaron oportunidades, claro, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, las tuve delante de mí, pero yo supe renunciar, me costó, pero supe renunciar a aquellas cosas y yo dije, yo quiero que esta música, si es de Dios, y le dije, Dios, si tú quieres usarme con esto, yo lo quiero hacer para ti. Y es la fecha en la que lo hago para Él y a pesar de que puedan haber otras oportunidades, siempre mi corazón está en ello. Y esto a lo mejor es solo un ejemplo y quizás no te identifiques tú conmigo en esta cuestión de la música, pero con las cosas que nos gustan muchas veces pueden alinearse, pero también muchas otras no pueden alinearse a su voluntad. Y es ahí donde entra esta capacidad que tenemos que desarrollar para morir aquellas cosas que no glorifican a Dios en nuestra vida y que tomemos el camino que sí le va a dar gloria al Señor. En Lucas 9, 23 y 24 leemos lo siguiente: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es un versículo muy especial, es algo que Jesús mismo está hablando a unas personas con las que estaba y les decía, aquel que quiere estar conmigo tiene que morir cada día, tiene que tomar su cruz, porque tomar la cruz significa esto, morir. La cruz significa sacrificio, la cruz significa muerte. Jesús murió en una cruz y Él nos llama a nosotros a tomar nuestra cruz cada día y morir a todo aquello que no proviene de Él, a todas aquellas cosas que pueden y quieren separarnos de Él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la salvará. Date cuenta cómo los principios de Dios y los principios del reino muchas veces son contrarios a los que nosotros pensamos que deben de ser. Uno quizás puede ir pensando, yo necesito salvar mi vida y yo tengo que intentar por mis propios méritos salvarla. Y aquí dice, aquel que quiera salvar su vida tiene que perderla, es decir, tiene que morir a sí mismo para que entonces encuentre la salvación que solamente está en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede salvarnos, en Él es en el único en quien podemos encontrar salvación y libertad. Ahora, hay algunos procesos importantes dentro de morir a la carne, no es de un día a otro, no se trata de un momento nada más y ya, cada día tenemos que hacerlo. Para renacer y dar mucho fruto, hay que morir a la vieja naturaleza. Y aquí hay una analogía muy interesante, muy especial también con la que podemos ilustrar esto. Y yo hace mucho la escuché y es la semilla. Piensa un momento en una semilla, la semilla de tu fruta favorita o de tu flor favorita. No se piensa en una semilla. Hay un potencial dentro de esa semilla muy grande, que puede ser un árbol, puede ser una planta, una flor increíble. Hay un gran potencial en esa semilla y ahí está, tú la puedes ver, ahí está la semilla. Pero para que esa semilla logre dar lo que tiene que dar, tiene que morir esa semilla. Esa semilla tiene que romperse, tiene que destruirse para que entonces salga de adentro, de la esencia de la semilla, va a salir ese árbol que va a dar mucho fruto. Tú y yo no somos muy diferentes. Tú y yo tenemos que morir cada día, tenemos que rompernos, tenemos que ser literalmente destruidos. Ahora yo sé que esta palabra suena fuerte, tengo que ser destruido, pero es la realidad. Si lo vemos, si lo entendemos así, tengo que morir cada día a mí mismo para que Cristo tome su lugar en mi vida. Juan 12, 24 y 25 dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con el versículo anterior que leímos. Una vez más, Jesús está diciendo, el que ama su vida tiene que perderla. Tiene que perder la vida carnal, la vida de este mundo, la vida que este mundo te dice que tienes que tener, la vida que esta sociedad te dice que tienes que tener, la vida que el gobierno quizás te dice que tienes que tener.
Nosotros tenemos que salir de cualquier sistema de este mundo, a pesar de que vivimos en él. Y claro que hay que respetar las reglas, y claro que hay que honrar a nuestras autoridades y demás. Eso creo que tenemos que entenderlo también, y lo entendemos. Pero estamos llamados a entender que estamos llamados a mucho más. Hay un potencial dentro de nosotros, así como en esa semilla que tiene que salir una vez que aprendemos a morir. Esta lección trata de eso, que aprendamos a morir. La carne, ¿qué significa la carne? La carne es un término que hace referencia al cuerpo físico, y espiritualmente la carne es el principio de la rebelión, es el principio de la autosuficiencia, creer que porque yo, por lo que tengo, por lo que sé, por lo que hago, yo soy quien soy y voy a ser quien yo quiera ser. Todo, y si te das cuenta, todo lo que este mundo y esta sociedad enseña está basado en los deseos de la carne. Vive y deja vivir, ama en las maneras que quieras y en los colores que quieras, haz las cosas que quieras mientras no le hagas daño a alguien, o si le haces daño a alguien, quizás hay justificación para eso. Este mundo está corrompido, este mundo está camino a su misma destrucción, como lo dice la misma palabra. Por eso tenemos que salir y morir a todas esas cosas. Cristo conoce cada una de nuestras debilidades. Él sabe cuáles son esos pecados ocultos. Él sabe cuáles son esas cosas con las cuales quizás al día de hoy estamos batallando. Dicho de otra manera, Él sabe de qué pie estamos cojeando. Él sabe cuáles son las cosas que en nuestro corazón pueden estarnos molestando. Pero es por eso que tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que poner delante de Él esas cosas que nos afectan, esas cosas que sabemos que traemos en nuestra carne, y morir a ellas. Morir. Y esto no es una tarea fácil. Esto no es una tarea sencilla. Esto requiere mucha valentía. Esto requiere mucho compromiso con el Señor, con su palabra. Porque hay gente que dice, bueno, yo amo a Dios, me gusta todo lo que dicen de Él, las cosas que de repente me han dicho que está en la Biblia, como que suena lindo, suena bonito, pero en el momento en el que somos confrontados, o esa persona es confrontada con una realidad de pecado en su vida, ahí es cuando, no, con mi vida no se metan. Yo hago las cosas como yo las quiero hacer, yo hago las cosas como me enseñaron, como yo las he hecho por tantos años, he hecho los negocios tantos años de la misma manera, evadiendo impuestos y nunca ha pasado nada, he hecho las mismas cosas siempre. No, ¿sabes qué? Tenemos que renunciar, tenemos que morir a toda herencia, a toda costumbre pecaminosa en nuestra vida para darle lugar al Señor y dar fruto. Él lo que quiere es que demos fruto. Por eso nuestra carne debe morir, porque la carne se interpone entre el propósito de Dios y el potencial que Él ha puesto en nosotros. Todo eso, todo el pecado, todas las cosas oscuras, las tinieblas, quieren impedir que logremos y alcancemos lo que Dios nos ha dado y ha puesto delante de nosotros. Pero por eso tenemos al Espíritu de Dios que está con nosotros, que camina con nosotros. En Gálatas 5, 22, 24 dice, mas el fruto de su Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, es benignidad, es fe, es bondad, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se les interponga. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y cuando logramos hacer esto, se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que identificar nuestras debilidades y decidir morir a ellas. El morir a la carne no es algo que va a pasar por arte de magia o así en un chasquido, en un momento va a pasar. No, son decisiones. Morir a la carne es una decisión. Saber, yo batallo con esto, yo batallo con estos pensamientos, yo batallo en esta área de mi vida, yo batallo con la lujuria, yo batallo con temas en la mente de temor, de miedo, de ansiedad. Yo batallo con estas cosas. Identificarlas es el primer paso. Y luego decidir morir a ellas. Hay un momento en el que tú y yo tenemos que darnos cuenta de que tenemos una o varias actitudes o áreas en nuestro carácter que siguen siendo gobernadas por el pecado, por el ego, por el uno mismo, por la autosuficiencia. En pocas palabras, una vez más, por la carne, por el mundo, inclusive por el diablo, y que todo esto trae deshonra a Dios, a Cristo en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Por eso hoy tú tienes que decirle al Señor, habla a mi vida, Espíritu Santo. Revélame cuáles son las cosas que no debo tener en mi vida.
aquellas cosas a las que quizás les he abierto las puertas y ayúdame a cerrarlas. Y yo decido ir en contra de los deseos de la carne y morir a mí mismo cada día para que tú seas glorificado. Y esto, ¿sabes qué va a hacer? Que nos identifiquemos con la muerte de Cristo. Saber, obviamente de ninguna manera vamos a poder experimentar de manera literal lo que Él vivió cuando murió en la cruz por nosotros, pero vamos a saber el principio, la esencia de ese sacrificio que Él hizo. Morir cada día por un propósito mayor, morir para salvación, morir para la vida eterna. Es lo mismo. Las mismas razones por las cuales Cristo murió son las mismas por las que tú y yo tenemos que morir. Él murió para la salvación, para la libertad. Tú y yo también tenemos que morir para que seamos salvos, para que seamos libres y para que tengamos vida eterna. Dice Colosenses 2:11 que fuimos también crucificados con Él. Dice Colosenses 2:11, en Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a una circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Y fuimos juntamente crucificados con Él. Esto lo dice Gálatas 2:20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué especial es esto. Qué especial saber que juntamente con Cristo fuimos crucificados. Y cada día tenemos que morir. Cada día tenemos que morir. Como te lo dije, no va a ser algo sencillo quizás. No va a ser algo que no nos cueste trabajo. Morir obviamente va a dolernos. De repente tendremos que darnos cuenta que debemos dejar ciertas amistades que no nos dejan nada bueno. Vamos a darnos cuenta que tenemos que soltar ciertas costumbres que quizás por años nuestra familia nos inculcó. Costumbres, herencias que traemos cargando. Pero hasta el día en el que tú decidas, y qué mejor que ese día sea hoy, hasta el día que tú decidas dar la vuelta y morir a todas esas cosas, créeme que el fruto de Dios en tu vida, el fruto del Espíritu Santo va a germinar, va a salir a vida para que ese fruto permanezca. Y nada va a detener la obra de Dios en tu vida. Así que este es un resumen de esta lección. Esto es un poco de lo que Dios quiere enseñarnos. Yo te invito a que puedas meditar con mayor profundidad esta lección para que puedas decidir con todo tu corazón morir a la carne, morir a ti mismo y que podamos avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Te bendigo. Gracias por haber visto este video. Estoy seguro de que Dios te habló y que Él te seguirá hablando. Así que permanece firme en tu fe, permanece firme en los principios del Señor. Toma tu cruz y síguelo cada día y estoy seguro que va a sorprenderte cada día más. Te bendigo, te mando un abrazo, nos vemos pronto.